Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Amable, fina y exquisita audiencia que domingo tras domingo nos acompaña en estas transmisiones y estas predicaciones que están vía pública para todo aquel que quiera ser edificado con ella. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de esta congregación ya hace 11 años y estamos ubicados en el sector del Poblado, en este extraordinario Valle de la Aburrá, Medellín, Antioquia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Exactamente, si quiere encontrar la ubicación en el Hotel San Fernando Plaza, un buen sitio, un exquisito lugar. El título del mensaje esta mañana es Visión y el Deseo. Amén. Visión y el deseo. Quisiera orar esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gloria en este lugar y en cada uno de los adoradores que han venido a adorarte, que lo hacen en espíritu y en verdad. Toma el control de aquellos que han venido a adorarte. Toma el control de aquella adoración que te han venido a dar. Aquellos labios que se abren para darte la gloria desde el fondo de su interior. Aquellas personas que sienten que en su interior hay como un río de agua de vida. A su nombre sea la gloria. Aquellos que sienten que la palabra se cumple cuando dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Aquellos que sienten que sus pecados han sido perdonados y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos que sienten que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y que cumplen tu palabra cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: voy a tratar, amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer una hilación de algunos elementos que la Biblia, la palabra santa del Eterno, nos indica para nosotros saber cuál es el propósito de nuestra vida. No voy a detenerme explicando el título. La mayoría de las personas saben qué es visión y saben qué es el deseo. Voy a tomar algunos versículos de la palabra del Señor como base, como piedra angular, como plataforma de lo que el Espíritu dice claramente a la iglesia. Ustedes son la iglesia del Señor. Amén. Hebreos capítulo 9 versículo 2 dice en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Salte conmigo el versículo 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. El versículo 11 de este mismo capítulo del libro a los Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, diga conmigo, no hecho de manos, gracias, es decir, no de esta creación, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuándo dicen amén? El versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura
del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Una representación del cielo mismo. Abra la Biblia, me gusta que usted abra la Biblia y compruebe lo que se dice desde este lugar. Libro de los Salmos, el Salmo 51, el versículo 16, dice la palabra santa del Señor: no quieres sacrificios, que yo lo daría; no quieres holocaustos, bendito el Señor; al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El versículo 19 dice la palabra del Señor: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuántos dicen amén? Por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombres, es decir, no de esta creación. Dice también la palabra del Señor, estoy dando el marco de lo que usted necesita saber acerca de la doctrina bíblica del cristianismo. El cristianismo es serio, tiene bases profundas. No es simplemente una religión que cambia, no es un movimiento simplemente que será ahogado por otro proceso nuevo. El evangelio es dinamita, es, digámoslo así, electricidad, potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Se necesita electricidad, dinamita de Dios, poder de Dios para arrancar un alma que está en el valle de sombra y de la muerte, arrollado por el pecado y por la maldad del Dios de este siglo, que el Señor le reprenda, para trasladarlo al mundo de Dios, al mundo de la luz. A su nombre sea la gloria. Sin derramamiento de sangre no se hace compra, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 2, dice la palabra del Señor. Una frase que me gusta, la estuve viendo esta semana, capítulo 10, versículo 2 de la palabra del Señor: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Diga conmigo: conciencia de pecado. Hágalo bien en el nombre de Jesús. Conciencia de pecado. Hágalo mejor: conciencia de pecado. Gloria a Dios, bendito el Señor. Me gusta esa frase, es una frase interesante para los lectores de la palabra. Vaya conmigo, por favor. Vamos ya abriendo páginas, bendito el Señor. Dele clic a su cerebro esta mañana para que pueda contemplar y poder saborear en la simplicidad pero la seriedad de la palabra lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Éxodo capítulo 35, si lo tiene diga conmigo amén. Éxodo capítulo 35, estamos hablando del tabernáculo, de lo que era figura, de que Cristo entró a ese tabernáculo. Estamos hablando de una conciencia de pecado, de que hay otro tabernáculo no hecho con manos de hombre, a su nombre sea la gloria, bendito el Señor. Estamos hablando de una visión y de un deseo, bendita la gloria del Señor, pero necesitamos adentrarnos más en las páginas de la palabra del Señor. Por favor, levante una mano y diga aleluya. Vamos, levántele y diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Diga generoso. Ay, Señor, levanta generosos. Diga generoso. Levante una mano y grite: lo generoso. Aleluya. Todo generoso de corazón le traerá ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le iba a llevar algo el generoso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones,
madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y luego empieza la obra del tabernáculo. Bendito el nombre del Señor. El versículo 10, léalo, versículo 10, capítulo 35 del libro de Éxodo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y luego sigue hablando la palabra del Señor. Todo sabio de corazón de entre vosotros hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Moisés instruye al pueblo de Israel para traer los diferentes elementos que son necesarios para la construcción del pueblo. A su nombre sea la gloria. Dios da una orden a Moisés para que inquiete al generoso de corazón, para que instruya al pueblo de Israel, porque deben de traer los diferentes elementos que han de componer el tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? A ver si alguien ya sabe para dónde voy. ¿Ya sabe alguien qué estoy diciendo? ¿Alguien lo sabe? Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede decir amén? Y se dirige al pueblo de una forma que es muy similar a la forma en que Dios mismo le dijo a él en los capítulos anteriores. O sea, Moisés es una réplica o está diciendo lo que Dios le dijo que dijera. Así como Moisés recibió de parte de Dios un mensaje, Moisés le transmite ese mensaje al pueblo y le dice: hay que construir la obra del tabernáculo. Necesitamos en la elaboración de la obra del tabernáculo una ofrenda para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿quién es la persona, el alma, la gran alma, que es responsable y está destinado a ser el artesano del tabernáculo? Usted puede colocar ahí en sus anotaciones: el artesano del tabernáculo. Se necesitaba una persona. El pueblo estaba trayendo la ofrenda, Moisés estaba dando el diseño, pero se necesitaba alguien que elaborara el tabernáculo con los elementos que el pueblo, que el generoso, no todos, aleluya, el generoso, que Dios levante generosos en esta congregación. El generoso fue, es que hay que ser generoso con el Señor, amén. Cuando dicen aleluya, den un aplauso al Señor esta mañana. Me gusta un pueblo que alaba a Dios, a su nombre. Santo el Señor. Se necesitaba un hombre, el artesano. Se llamará el artesano, el que construirá con los elementos que los generosos del pueblo dieron a la orden de Moisés para establecer un tabernáculo, la obra del tabernáculo, para que recepcione la obra, o mejor, la ofrenda del pueblo, la ofrenda que el pueblo había destinado al tabernáculo. Y luego dice en el versículo 30, Dios llama a Basaleel y a Oliab. Y dijo la palabra del Señor: ¿quién es ese destinado? Bendita la gloria del Señor. Y dice Moisés a los hijos de Israel: miren, amén, miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. O sea, el mismo Señor había mirado y el mismo Señor había nombrado al artesano, el hijo de Ur, para que ese artesano tuviera la capacidad de construir la obra del tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Bezaleel ben Uri ben Hur, dicen los tecnócratas. Bezaleel, el hijo de Uri, el hijo de Ur. Vean, yo he llamado por el nombre. Moisés se dirige al pueblo y le dice casi las mismas palabras que Dios le había dicho a él, pero ligeramente diferentes. Vean, le habló al pueblo en plural, a todo el pueblo. Vean, Dios ha llamado a este hombre por el nombre. Oh, amados hermanos, qué interesante es cuando Dios se toma el trabajo. Escúchemelo bien, sobre todo los líderes. Dios se toma el trabajo de llamar a un cristiano por su nombre. A su nombre sea la gloria. Cuando Dios se toma el trabajo de llamar a un cristiano por su nombre, de la boca de Dios sale un propósito
visto un artesano, un constructor, un evangelista, un predicador, un misionero, un apóstol, un maestro, un ganador de almas, no un destructor, sino un edificador. A su nombre sea la gloria. En un aplauso al Señor. Me disculpan los más nerviosos. Aleluya. Bendito es. Hay gente nerviosa. En ambas lecturas se describe la grandeza de la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado a Balsalael, necesario para la construcción del tabernáculo. Y dice ahí que yo lo he llenado con todo el Espíritu de Dios, versículo 31, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y lo he llenado en sabiduría. Diga sabiduría conmigo. Diga lo mejor, sabiduría. Oh, pero no artificial, sino sabiduría espiritual. No sabiduría animal, sino sabiduría espiritual. Dios bendiga a aquellos que aman la sabiduría. Dios bendiga a aquellos que son engendrados de palabra sabia. Dios bendiga a aquellos que tienen inteligencia. Dios bendiga a aquellos soldados de la cruz que lo hacen con sabiduría, con inteligencia. A su nombre sea la gloria. La sabiduría y la inteligencia echa el temor. Oh, la cobardía no se puede parar frente a la sabiduría y frente a la inteligencia, porque dice la palabra del Señor que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Cuando dicen amén, aleluya, den un aplauso al Señor. Le he dado conocimiento, le he dado habilidad para hacer todos los elementos del tabernáculo. Pero aquí, en esta lectura, hay una diferencia importante, que es un agregado, un verso que no aparece, una idea, el mensaje del texto, a su nombre sea la gloria, no aparece, pero hay una gran diferencia en este agregado, en esta receta de construcción, en esta receta del artesano. Hay un verso que aparentemente no aparece, una idea, un atributo de este hombre, hijo de Ur, que no es mencionado en el versículo anterior, y las palabras en hebreo son el Uberot, Natán, Delibot, la habilidad de instruir, he puesto en su corazón. Miren lo que dice el versículo 34, he puesto en su corazón el que pueda enseñar. Los inteligentes les encanta esto. Dicen, wow, le he dado la habilidad, la sabiduría y el conocimiento, pero también he dejado dentro de él la capacidad de enseñar. Ahí lo dice la palabra. Yo necesito que él transmita, aleluya, este conocimiento y esta sabiduría y esta unción que le he dado, pero no quiero que la deje para él solo. Son talentos que yo le he dado a él innato. Él necesita transmitir esta enseñanza, y desde el mismo cielo descendió la habilidad oral para que él levantara otros artesanos para la obra del tabernáculo, porque era apremiante capturar el pensamiento de Dios del cielo y plasmarlo en la tierra. Era imperante, era una prioridad. Dios estaba buscando una morada en el mundo de abajo, en el planeta azul, para establecer su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que le dieran un aplauso al Señor esta mañana. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando esta mañana? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Libro del profeta Ezequiel. ¿Recuerda lo que acabo de decir? ¿Lo tiene fresco en su cerebro? ¿Tiene la idea concebida en su cerebro? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Mira lo que dice la palabra del Señor acerca del deseo y de la fuerza
que es como electricidad. Amén. Es el talento, es el deseo, es la visión y es la fuerza de la carroza de Dios. Por ahí te perdiste. Es la fuerza de la carroza de Dios. Ezequiel capítulo 1 versículo 4 dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejante o semejanza de hombre, a su nombre sea la gloria. Versículo 8: debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Versículo 9: con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvía cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho, no torcido, hacia adelante. O sea, no se torcía, no claudicaba. La carroza de Dios, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de águilas. Versículo 11: y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y caminaba uno derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban, y cuando andaban no se volvían, de gloria en gloria. Versículo 13: cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de los carbones de fuego encendido, como visión de hechones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Digámoslo así, sin temor a equivocarnos: el fuego, la electricidad, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos de la carroza de Dios. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de electricidad, de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra, dice la Biblia, era semejante al color del crisolito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia, su obra eran como rueda que rodaba, que habla de movimiento en medio de rueda. Y cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvía cuando andaban. Y sus aros, los aros de la carroza de Dios, eran altos y eran espantosos, y llenos de ojos alrededor en los 4. Y los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes déjeme llegar a donde voy, el versículo 24: y oí el sonido de sus alas como andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando dicen aleluya, pues esa gloria era la que necesitaba albergar el tabernáculo. Por eso le dije que no iba a parar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? De eso que acabo de leer era lo que necesitaba este artesano o construir con lo que el pueblo generosamente había entregado, y él necesitaba enseñarle a otros para que esos tuvieran la capacidad de albergar el mismo cielo en la tierra. A su nombre la gloria. Un aplauso, Señor, y atrévase a decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Uno de los comentaristas más grandes del Pentateuco dice o explica que dar en su corazón la habilidad de enseñar realmente significa
dos cosas diferentes que son interdependientes. Aleluya. La primera, esto significa o significaba que tiene un talento para enseñar. No todos son bendecidos y dotados con un talento para enseñar a otros. Hay gente que tiene una habilidad, pero no tiene la habilidad de transmitirla. Y el Señor necesitaba capacitar al hijo de Ur, o mejor, darle ese espíritu de enseñanza. Por eso es que los líderes a veces fracasan, porque no tienen el espíritu de enseñanza y dan el mensaje equivocado. Por eso las misiones a veces fracasan, porque transmiten el mensaje equivocado. No saben enseñar a ese pueblo, a esas personas, cómo darle los lineamientos, la estructura, las líneas, rayar en el papel para luego producir un boceto perfecto donde la gloria de Dios se amanecerá, donde el Espíritu de Dios descenderá y vemos pequeñas réplicas no originales de templos. En esas réplicas no vendrá la gloria de Dios. Esos proyectos que no son originales no pegarán la carroza del Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria. ¿Es usted una copia o es usted original? Pregúntese, hay un grupo pequeño. ¿Es usted una copia china, barata? ¿O es usted un verdadero sacerdote? Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Levante su mano y dele gloria a Dios. Entonces esa persona puede no tener esa habilidad para enseñar. Puede que tenga un talento suficiente para hacer eso. Lo primero es que tiene el talento y necesita enseñar a otros. Y lo segundo, que también es obviamente necesario, es que tiene lo que es llamado un profundo deseo en su corazón para compartir su sabiduría, para compartir su habilidad con otras almas. Una vez más explica esto en el nombre de los pensadores sabios. Hay muchas personas que saben cómo hacer cosas, pero que son mezquinos con el conocimiento en bien de esa obra. O sea, tienen pero no dan. Y no estoy hablando de plata. Personas que tienen habilidad en la palabra, saben leer bien, saben expresarse bien, pero no saben enseñar. Por eso son estériles. No enseñan, no ganan discípulos. El Señor dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Pero quédense primero en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Serán investidos con el poder de la enseñanza. Usted puede danzar, hablar en lenguas, gritar, decir aleluya, gloria a Dios, ponerse una falda larga, dejarse crecer el cabello, pero puede carecer de la habilidad para enseñar la réplica de Dios. Lo que hay en su corazón, transmitírselo a otro. Puede llenar un escenario, pero si transmite el mensaje mal, está siendo deudor. Dios dijo por el nombre, el hijo de Ur, lo voy a llenar de la capacidad de la enseñanza para que desarrolle la obra que quiero para ellos. Denle un aplauso al Señor esta mañana. No quieren compartir su conocimiento con la obra del Señor. Ellos quieren mantenerlos para sí mismos. Hay gente que Dios los bendice y los daña la bendición. Antes andaban en bicicleta, Dios los bendice y los daña la bendición. Antes andaban en bermudas, se dice en Colombia, en pantaloneta, en arrastraderas, con una gorra y un poncho en el hombro. Dios los bendijo, Dios les dio sabiduría, Dios los prosperó. Es más, los trae a una ciudad como Medellín para que vean la gloria de Dios. Pero Dios quiere que tengan la capacidad de enseñar, de transmitir, de impartir, de dar esta palabra a los cientos y cientos que están perdidos en su mismo barrio, en su misma casa, en su misma cuadra, en su mismo aposento. Basta ya de callar lo que Dios te ha entregado. ¿Qué has hecho del talento que te di? Es verdad, soy gritón.
Pero es que no se puede hablar de otra forma la carroza de Dios. Es mi dominio privado. Lo tengo en mi finca, en mi escenario, en mi hacienda. Es mi entendimiento privado. No lo compartiré con nadie, lo esconderé. Aleluya. Y si tú necesitas esto en particular que yo tengo, tienes que venir a mí, porque yo tengo el monopolio de este asunto en particular. O si quieres que te lo dé, llena mis arcas. Hermano, con la fe no se puede comercializar. La fe no tiene precio. El Señor quiere que se presente un evangelio sencillo, pero antes de presentar ese evangelio sencillo, Él te hace un llamado. Yo no sé cuántos han tenido ese llamado. Yo desde niño, muy pequeñito, supe que Dios me hacía un llamado para predicar o para anunciar o para decir algo. Pude haber tomado otra elección en mi vida, con falencias o con fortalezas, pero sé que hasta el día de mi muerte he de transmitir el mensaje glorioso de la palabra del Señor a pueblos difíciles como ustedes. Escuchen o dejen de escuchar, alaben o quédense callados. Yo daré gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vuelvo a pedir disculpas a los hermanos más nerviosos. Aleluya. No quieres transmitir a otras personas cómo hacerlo, ganar almas, apoyar este ministerio. Oh, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo enseñar a otras personas? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer lo que esa persona sabe hacer? Existen varios ejemplos, no lo vamos a ver, de esto en relación al tabernáculo mismo, que existían diferentes familias que sabían cómo hacer algo que otras familias no sabían cómo hacer, y que fueron mezquinos con su apoyo, con sus ideas, con su conocimiento. No deseaban enseñar a otras personas lo que ellos sabían. Y en el pueblo del Señor también hay ovejas mezquinas. No quieren que otro surja, no quieren que lleguen otros, no quieren que la iglesia crezca, quieren quedarse en un círculo vicioso. Pero yo le he dicho al Señor que no nos deje pequeños, que nos sacuda, que venga el fuego, la electricidad, el relámpago, la voz que viene del cielo y sacuda los mismos cimientos del muerto, del apático, del indiferente, del tibio, del ciego, del sordo y del mudo. A su nombre sea la gloria. ¿Hay algún gloria a Dios por ahí? Den un aplauso al Señor mientras pueda hacerlo. A su nombre sea la gloria. Usted tiene talentos. ¿Por qué los esconde? Hay gente que sabe cantar. Hay gente que sabe tocar instrumentos. Hay gente que tiene ideas concebidas, pero que las guardan y que dicen: no lo voy a decir porque de pronto llegan otros y me quitan mi puesto. Llegan otras y me... Hermano, es la obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El único que no quiere que crezcamos es el diablo, porque él sabe el daño que puede hacer un artesano impartiendo la enseñanza. Uno solo que imparta el proyecto de Dios en el barrio, en la célula, en la casa. Primeramente se necesitan obreros. Por eso el Señor decía: la mies es mucha. Porque es mezquino con las habilidades que Dios le ha dado. Las guarda, las esconde. Que no sepan que tengo esto. Que no sepan que tengo la habilidad de ganar almas para Cristo. A que lleguen otras y me desplacen. Bueno, eso ya es un tinte pastoral. Pero hermano, aquel artesano que es llamado por Dios hace lo que tiene que hacer. Tiene el talento para hacerlo, pero tiene la capacidad de enseñarlo.
Hay gente que no tiene la capacidad de enseñar. Lo saben hacer y lo hacen hasta bien, pero cuando van a enseñar, enseñan monstruosidades. Tengo un término muy de moda: enseñan atorrancias. Y hace un daño terrible en esas nuevas criaturas. Las nuevas criaturas están esperando recibir la información y absorberla. Y llega uno de esos que tiene egoísmo espiritual y le da una información equivocada. Cuando saca esa idea usted de esa nueva criatura? Bueno, por eso las sectas avanzan tanto. Porque ellos se toman el trabajo de sentarse con la gente, como se dice en inglés, face to face, persona a persona, enseñarles esto y esto y esto, y tuercen la verdad. Y la gente le entra a eso como cuchillo caliente en mantequilla. Y después, cuando usted va a enseñarle a la persona lo que está el principio establecido, dice: yo voy y le apoyo y estoy allá, pero no estoy de acuerdo. Eso no. Y uno dice: pero esta hermana, ¿por qué es así? Tiene esa cabeza como tan extraña, uno como que esos choques térmicos. Y uno averigua: ya, es que esa persona, antes de llegar a esta congregación, caminó por la línea de una secta y tiene una mezcla. El sectarismo y semillas de hermano, usted no puede hacer eso. Hoy en día que hay implantes, mango con guayaba, guayaba con tomate de árbol, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso estaba prohibido. No mezclarás la semilla, porque es que la semilla tiene que ser la original. Hermana Gloria, cuánto anhelamos la semilla original, cuánto anhelamos el principio de la palabra, cuando el país no había sido inundada por las hordas de los jesuitas. Estoy diciendo cosas locas que se meten a las congregaciones a dañar las grandes misiones que en otrora fueron buenas, tuvieron principios, establecían el principio, y hoy en día están siendo despedazadas, atacadas y mutiladas. Pero que el Señor guarde un pequeño remanente que tenga el talento, pero también la capacidad de transmitir el principio tal y como está en la Escritura. A su nombre sea la gloria. El aplauso al Señor y abra su boca. A su nombre sea la gloria. No se puede ser mezquino, pero Dios Todopoderoso se levantó un hombre como Bezaleel, el hijo de Ur, bendita la gloria del Señor, y le fue dado el don de enseñar. ¿Cuántos tienen el don de enseñar? No digan amén. Aleluya. Pero ¿qué estás enseñando? Y también el deseo de enseñar. Usted puede tener el don, pero no puede tener el deseo. ¿Alguien puede, dice una hermana que soy muy gráfico, alguien puede darme una gráfica de eso? Usted puede tener la billetera llena, pero no quiere o no tiene el deseo de apoyar la obra. Usted puede estar lleno de vida, lleno de gozo, danzar, parecer una sirena de un carro viejo en el desfile de autos clásicos y antiguos de Medellín. Pero no tiene el deseo de enseñar, el deseo de transmitir, aleluya, el deseo de que las almas vengan a los pies del Señor, el deseo de que tu familiar se convierta a los pies no de un hombre, sino de Cristo, el deseo de que seas vigoroso y verde. ¿Para qué? Para dar fruto en su tiempo y que su hoja no caiga. ¿Qué está haciendo por la obra del Señor? ¿Qué está haciendo con el talento que usted cree que Dios invirtió? Su misericordia, el plan de salvación, lo capacitó, lo limpió. ¿Recuerda lo de la casa? La limpia, saca la basura, permite que haya el candelero. ¿Recuerda lo que ven los demonios cuando contristas el Espíritu Santo de Dios? La casa vacía y
porque el Señor te limpia. ¿Sabe para qué el Señor te limpió? Para meter la carroza de Dios dentro de tu corazón, para convertirte en un tabernáculo viviente, para que la gloria de Dios sea depositada en ti, y donde quiera que vayas seas un tabernáculo donde Dios está escondido, y tú tomas el velo y entres y puedas presentarte delante de la presencia del Señor por los perdidos, por los necesitados, por los angustiados, por los pobres. ¿Sabe algo que a nosotros los pobres nadie nos quiere? ¿Quién se quiere encantar con un pobre? Le tengo 5, por si acaso hay alguno que quiera hacerlo. Pero él se hizo pobre por amor. Por eso cuando usted viene a la iglesia con esa actitud pusilánime, aburrida, la cara amargada, un guayabado, como que yo porque estoy aquí en vez de estar en la feria de las flores tomando resbajo bien rico. Ay, yo porque tuve que dejar la marihuana a gusto este domingo. Ay, yo porque tengo que dejar el cigarrillo y tan rico me sabe. Yo porque me tengo que convertir al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han convertido al Señor. Yo le decía a alguien en estos días, conviértase a Cristo. Conviértase al Evangelio. Hablé con alguien y me dijo, ay, necesitamos hablar para que hable desde el profundo de tu corazón y pueda ser más exitoso. Yo le dije, ¿qué? ¿Usted me está hablando a mí de éxito? ¿Usted me está hablando a mí de gloria? ¿Usted me está hablando a mí de felicidad? Yo soy feliz, Cristo vive en mí. La Biblia dice que se gana el hombre con tener todo el mundo y perder su alma. Muchos de los que hay aquí sentados tienen el alma perdida. Conviértase al Evangelio, conviértase a la fuente inagotable de vida. Salga de esa hipocresía religiosa. Conviértete a un Dios vivo y poderoso. No está en el mensaje de Dios que escuchaba un hombre que decía, dentro del corazón de un creyente hay algo que se llama el arrepentimiento. Y cuando ese hombre va a hacer algo ilícito, algo dentro de él le grita, cuidado, Dios te está viendo. Decía este hombre, no lo dice la Biblia, ni lo digo yo, estoy transmitiendo lo que escuché, que es como un músculo ejercitado. Y yo decía, ¿verdad? Hay gente que no puede con su propio peso. Si yo le dijera a uno de los hermanos, puedes hacer una serie de ejercicios en una barra, usted me diría, ay, no. Quiere que me dé un desgarre. Pero hay personas que hacen deporte y pueden hacer esos ejercicios y no lo daña la fuerza que hizo. Al contrario, se le nota el ejercicio que hacen, ese músculo se desarrolla. Decía este pensador que así ese músculo es un músculo que cuando está débil lanza una pequeña emisión y dice, cuidado. ¿Usted ni lo escucha? ¿Alguien escucha eso? En el oído se dice, ¿qué será? ¿Qué fue? Cuidado, de pronto ese músculo está diciendo, cuidado, es como una pequeña hormiguita. Pero hay otros que tienen una fuente que es como un río de agua de vida, que cuando viene el pecado se abren las compuertas de la represa y le dice, detente, no lo hagas. Los pecadores no aplauden, con toda seguridad. Es verdad, y en serio, ese pequeño músculo. Yo sí escucho a veces voces, yo reprendo al diablo y digo, no, cuidado hermano, ¿recuerdan la conciencia de pecado que leímos? Estoy finalizando. Le fue dado el don de enseñar y también el deseo de enseñar, y tuvo el deseo y la visión de compartir todo su conocimiento con otras almas ahora.
como construir un tabernáculo. Y como cuando se construye un tabernáculo, es construir una morada para Dios abajo en la tierra. Aleluya. O sea, cuando estás evangelizando, o cuando estás predicando, o cuando estás cantando, o cuando estás tocando un instrumento, estás construyendo la morada de Dios aquí abajo en la tierra. Cuidado que viene la carroza de Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra del Señor rápidamente, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16, Éxodo capítulo 25 versículo 8, Hebreos capítulo 3 versículo 6, cuya casa somos nosotros, me harán un tabernáculo, yo moraré dentro de ellos. Apocalipsis el capítulo 21, bendito el Señor para siempre, Él está en medio nuestro. El versículo 3 dice la Biblia: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la carroza de Dios. Eso que viene con electricidad, con relámpago, con fuego, con ruedas, con aros, con el bronce bruñido, Él morará con ellos. Por eso cuando venimos a un culto, los muertos se huelen, pero los vivos saben que hay fuego. Saben que el viento recio del Pentecostés rompe cadenas de pecado, rompe cadenas de hechicería, rompe cadenas de tibieza, limpia los ojos del que está ciego, lava los oídos del sordo, hace que salte el paralítico y que el mudo empiece a abrir la boca y a dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a su nombre. Señor, gracias por esta palabra poderosa y gloriosa. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que no hay otro como tú. Reconocemos que necesitamos y le tenemos que pedir el talento, sobre todo para enseñar. Señor, que en semilla de mostaza nunca falte el tabernáculo lleno de gloria. El Emanuel, el Dios con nosotros. Llévate la muerte, llévate la apatía, llévate la tibieza, llévate la tibieza espiritual. Que empecemos a ver días de gloria, días de pentecostalismo. Que el fuego pentecostés se apropie de esta congregación. Que podamos tener vida y vida en abundancia. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permite que esa verdad entre al corazón de ellos. En el nombre del Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, levanta líderes que enseñen, levanta tabernáculos poseedores de la gloria, del fruto del Espíritu Santo, de la unción, que beban cosas mortíferas y no los dañen, que pisen la serpiente y no los muerda, que vayan de gloria en gloria. Levanta un pueblo vibrante, victorioso, glorioso, que te alabe, que te bendiga, que el asiento del tabernáculo viviente esté en semilla de mostaza,